La calzada de los presidentes muestra las estatuas de todos los presidentes que han vivido en Los Pinos. Cada 6 años se agrega una estatua nueva. Es el camino que lleva a la residencia conocida formalmente como Casa Miguel Alemán. Lázaro Cárdenas, presidente de 1934 a 1940, fue creador de Pemex, sentó las bases de lo que posteriormente sería el PRI. Su política nacionalista lo llevó a expulsar empresas europeas que producían en México. Manuel Ávila Camacho, presidente de 1940 a 1946, abatió los restos de la educación socialista en México. Creó el Instituto Mexicano del Seguro Social y separó el ámbito militar de la religión con el fin de crear una educación basada en las creencias religiosas. Miguel Alemán Valdés gobernó de 1946 a 1952. Fue impulsor del capitalismo, creador de la Ciudad Universitaria y del Instituto Nacional de Bellas Artes. Enrique Peña Nieto, presidente de 2012 a 2018, abrió el camino a las empresas extranjeras para que utilizaran los recursos nacionales. La última privatización fue la del agua. Vicente Fox Quesada, presidente de 2000 a 2008, fue el presidente de la democracia, toda vez que se convertiría en el primer panista en llegar a la presidencia de México. Esta es la única estatua donde el presidente aparece en compañía de otra persona, en este caso de una niña abrazada a su pierna. Adolfo López Mateos gobernó México de 1958 a 1964. Fue la sombra de Isidro Fabela y ejecutó la nacionalización de la industria eléctrica. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, presidente de 1964 a 1970, represor de movimientos sociales, asesino de miles de personas en 1968. Ernesto Zedillo Ponce de León fungió como presidente de 1994 a 2000. Fue dedazo del anterior presidente Carlos Salinas, suplente en la candidatura de Luis Donaldo Colosio después de su asesinato. Su papel fue ajustar la economía después de la gran crisis financiera de 1994. Luis Echeverría Álvarez. Su gestión fue de 1970 a 1976. Fue la mano derecha de Díaz Ordaz, acusados ambos de fraguar la matanza del 2 de octubre de 1968. Es el único expresidente que recibió 2 órdenes de aprehensión, cumplió prisión domiciliaria por el delito de genocidio y finalmente fue absuelto. Carlos Salinas de Gortari, presidente de 1988 a 1994. Privatizó gran número de empresas estatales, incluidos los bancos mexicanos. Cambió el nacionalismo revolucionario por el liberalismo social. Su política económica cosmética provocó una gran crisis con repercusión mundial conocida en México como Error de Diciembre y en el extranjero como Efecto Tequila. Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de 1982 a 1988. Heredó un México en crisis, producto de los malos manejos de la administración de López Portillo. Alcanzó una devaluación del peso del 3.100% y, por si fuera poco, enfrentó el terremoto de 1985 en plena crisis. José López Portillo y Pacheco, presidente de 1976 a 1982. La idea de abandonar el tercermundismo le llevó a un crecimiento histórico en 2 años, seguido de una grave caída. Nacionalizó la banca 3 meses antes de pasarle el poder a Miguel de la Madrid. Es célebre por 2 frases. A partir de ahora, decía, la política económica se decide en Los Pinos, para subrayar su dictadura económica, y ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, con la que se lamentó los errores de su administración, culpando a los empresarios extranjeros. Esto es a grandes rasgos la historia representada en la calzada de los presidentes, que se puede apreciar entrando por la puerta del bosque de Chapultepec.